La constituyente, con todo, si no pa' qué. El proceso constituyente chileno, que comienza con las movilizaciones sociales de octubre de 2019, tiene varias aristas que configuran las posibilidades para tomar una decisión política propiamente constituyente, es decir, que pueda redactar una nueva constitución al margen de las reglas que impone el proyecto constitucional anterior. Entre esas aristas, el órgano que reciba el mandato para redactar la nueva constitución tiene un papel central, en que vale detenerse un momento. La llamada Convención Constitucional ha sido objeto de diversas polémicas en torno a su diseño y al mandato incorporado a la Constitución vigente en la reforma al capítulo 15, al punto de señalarse que no sería una asamblea constituyente propiamente tal. La Convención Constitucional es una asamblea constituyente en toda regla, más allá de su denominación, porque cumple con los elementos básicos que caracterizan a toda asamblea constituyente. Se trata de un órgano colegiado, integrado por personas elegidas democráticamente y por sufragio universal, cuya única finalidad es redactar una nueva constitución, disolviéndose de pleno derecho una vez cumplido con el mandato que ha recibido. Tanto en la literatura especializada como en la experiencia de otros procesos constituyentes, esta descripción responde a la de una asamblea constituyente. Las elecciones de octubre de 2020 tienen por finalidad, precisamente, elegir a las y los integrantes de este órgano, quienes deberán redactar una nueva constitución para Chile. La clave del proceso estará en la participación ciudadana. Quienes niegan que la Convención Constitucional sea una asamblea constituyente lo hacen atribuyendo ciertas características específicas a esta última, como si se tratara de requisitos esenciales sin los cuales la Convención se desfigura irremediablemente en el ejercicio de su función constituyente. Entre estos atributos se han señalado el carácter originario, soberano y plenipotenciario de la Asamblea Constituyente, su representatividad plurinacional y la regla de mayoría para su funcionamiento, como crítica al quórum de 2/3 fijado por el acuerdo del 15 de noviembre. Incluso se ha calificado a la Convención como una suerte de constituyente derivado, como si fuera una manifestación de la Constitución del 80. Más allá de la opinión o preferencia política que podamos tener frente a los señalados atributos, no son estos los factores que determinan en carácter constituyente de una asamblea o de una convención. Para despejar toda duda, cumple con los requisitos propios de una asamblea constituyente aquel órgano colegiado compuesto por personas elegidas democráticamente y por sufragio universal, cuyo único mandato sea la elaboración de una nueva constitución, sin someterse al procedimiento de reforma establecido en la Constitución vigente. Cumplido su mandato, dicha institución se disolverá por no tener más funciones que cumplir. Estas son las características de una asamblea constituyente y son las que configuran a la Convención Constitucional chilena. En cuanto a las críticas que se le han formulado, quisiera detenerme brevemente en ellas para contribuir a despejar ciertas dudas. Por lo pronto, el poder político originario y soberano radica en el pueblo, no en las instituciones que, en su nombre, reciben el mandato de redactar una nueva constitución, y, ciertamente, tampoco en las que reciben el mandato de aprobar leyes. Por lo tanto, pensar que una asamblea pueda ser soberana supone, de alguna manera, desconocer que se trata de un órgano de representación popular que recibe un mandato claro, el cual es redactar una nueva constitución. De hecho, su propuesta de texto constitucional será refrendado por el pueblo una vez que esté terminado, lo que ratifica dónde reside la soberanía del poder político. Lo propio ocurre con el carácter originario que se pretende levantar respecto de cualquier asamblea constituyente, porque, nuevamente, el poder originario radica en el pueblo. Distinto es que ese carácter originario sea utilizado para ratificar que la constituyente obra sin seguir las reglas constitucionales vigentes para la reforma constitucional,
pero lo cierto es que este último es un elemento de suyo constitutivo del carácter constituyente del órgano que redacta la nueva Constitución, por lo que no agrega ningún elemento adicional. Desde esta perspectiva, la Convención Constitucional es originaria, sin ninguna duda, pues ejercerá sus funciones constituyentes al margen de las reglas que la Constitución vigente contempla para su reforma, lo que le permite redactar originariamente un nuevo texto. En el mismo sentido, no es posible confundirla con una manifestación del poder constituyente derivado. Este último es una expresión jurídica de las potestades normativas de los poderes constituidos regulares, destinada a reformar la Constitución vigente sin alterar sustantivamente su contenido político. Se trata, por tanto, de ciertas funciones que ya se encontrarían contempladas en la Constitución vigente como parte integrante del diseño institucional de las competencias de los órganos del Estado, especialmente legislativos. La Convención Constituyente, en cambio, se aleja significativamente de dicha caracterización, no solo porque no forma parte del proyecto político de la Constitución vigente, sino porque su función no es reformarla, sino redactar una nueva. El hecho de que sea una respuesta de los poderes constituidos a las demandas sociales y al actual momento de crisis política y social no transforma la Convención en constituyente derivado. Por el contrario, evidencia que el mandato que recibe es uno propiamente constituyente, esto es, de redactar una nueva Constitución. El poder político que ejerce una constituyente no es ilimitado, por cierto, principalmente porque recibe su mandato del titular soberano y originario del poder político, el pueblo. De esta forma, una constituyente y, ciertamente, también la Convención Constitucional tiene un límite evidente en el objeto de su mandato, redactar una nueva Constitución. Sin perjuicio que el poder constituyente está por encima de los poderes constituidos, el ejercicio del primero no supone la concentración de los segundos, es decir, el ejercicio del poder constituyente habilita para constituir, no para legislar ni para gobernar. Como señalábamos en páginas anteriores, hay una dimensión en la cual es razonable esperar que el constituyente se repliegue en orden a habilitar el pleno ejercicio de los poderes que ha constituido. Por eso es un error conceptual pensar que el carácter plenipotenciario de una constituyente le habilita a ejercer funciones distintas de aquellas que dan forma al mandato que ha recibido, por ejemplo, legislativas. Como consecuencia del ejercicio de la función constituyente, la Convención configurará las instituciones a través de las cuales se deberá ejercer, por ejemplo, el poder legislativo. En el ejercicio de dichas funciones legislativas, el Congreso deberá respetar el contenido de la decisión constituyente, como consecuencia obvia de la mayor jerarquía normativa de la Constitución. Pero esta supremacía de la Constitución sobre la ley, la supremacía del constituyente sobre lo constituido, no le habilita, bajo ninguna circunstancia, a ejercer funciones propias de los órganos constituidos. Este es un vicio de los procesos constituyentes que la experiencia chilena debiera evitar. El órgano constituyente debe ejercer solamente el poder constituyente que le ha sido delegado por el pueblo soberano. Finalmente, el carácter plurinacional de la Convención es un elemento fundamental para el éxito del proceso constituyente, por lo que significa no solo el reconocimiento hacia los pueblos originarios, sino por la reivindicación del lugar que merecen en la configuración de este nuevo orden compartido. Su presencia, así como la de mujeres, independientes y otros, será fundamental para contar con una constitución legítima y podrá garantizarse con el establecimiento de escaños reservados para los pueblos originarios. Por otro lado, el quórum de decisión de 2/3 no obsta al carácter propiamente constituyente de la Convención. Si bien es cierto que habría sido preferible un quórum menos exigente, este no es uno de esos elementos que definan las posibilidades de constituir, esto es, de redactar una nueva constitución. Hay al menos 2 ejemplos de procesos constituyentes de otros países
donde esta misma exigencia no fue un obstáculo para constituir, Bolivia y Sudáfrica, que lograron superar fracturas sociales mucho más profundas que la chilena y construir democráticamente una constitución compartida. La constituyente cumple una función fundamental en la configuración del orden político y social de una comunidad política, pues a través de las y los representantes elegidos democráticamente recibe el mandato de redactar una nueva constitución, es decir, de configurar las condiciones jurídicas y políticas a través de las cuales se va a ejercer el poder político tanto en el Estado como en la sociedad. En tanto mecanismo para darnos una nueva constitución, cumple con ciertos estándares que no se satisfacen por igual en las principales alternativas que habían propuesto hasta ahora: Congreso Nacional, Convención Mixta o Comisión de Expertos. En efecto, la Convención permite incorporar en este proceso de decisión política a agentes políticos que no tienen una participación regular en el funcionamiento de las instituciones públicas, que representan otras concepciones del mundo y ven las relaciones políticas desde una realidad distinta. Se trata de un mecanismo que posibilita una forma de agenciamiento político, de participación política, que podría traspasar las barreras de la clase gobernante, posibilitando que nuevos sectores del pueblo, de la comunidad política, formen parte de la decisión constituyente. Ese incremento en el estándar democrático del proceso podría generar una constitución nueva, en la medida que permita incorporar al proceso constituyente prácticas políticas que reflejen la participación de nuevos agentes y que, como resultado de ello, se tome una decisión política distinta de aquellas que toman regularmente los representantes de la soberanía popular, por ejemplo, al legislar. Aquí se esconde el principal desafío del proceso: articular la convención constitucional con los cabildos y asambleas locales que han estado funcionando desde octubre de 2019. Hay margen para ello, puesto que será la propia convención la encargada de definir sus reglas internas de funcionamiento, así como su régimen de votaciones, por lo que nada obsta a que se apruebe un mecanismo de votación que contemple la posibilidad de articular ambas instancias. En efecto, el mandato que recibe la Convención proviene de un pueblo movilizado en la búsqueda de nuevos objetivos, que nunca antes en la historia de Chile ha logrado conseguir: incidir en el contenido del marco fundamental de convivencia democrática, decidiendo libremente sobre su estructura institucional y sobre la configuración de las relaciones de poder de las cuales participa. Las actuales relaciones de poder político y social no serán transformadas por quienes se han visto directamente beneficiadas por ellas, sino por quienes las viven desde la vulneración, desde el abuso. La única posibilidad para que el actual proceso constituyente sea uno propiamente constituyente y no una manifestación más de la vía reformista depende de que en él participen aquellos sectores y sujetos políticos que han estado estructuralmente relegados a posiciones de subalternidad. No podemos olvidar que la legitimación democrática de todo ordenamiento jurídico emana de un proceso político constitutivo, cuyo contenido se proyecta hacia lo constituido, pero no se agota en él. En este sentido, en tanto mecanismo para la elaboración de una nueva constitución, un órgano con atribuciones constituyentes como la Convención es lo único que puede garantizar su legitimidad, en la medida que pueda representar simbólicamente aquel hito de deliberación democrática necesario para que la comunidad política se constituya a sí misma como tal y, de paso, reconozca como propio el ordenamiento que emana del proceso. Esa necesidad emana no sólo de la crisis de legitimidad del actual ordenamiento constitucional chileno, sino del agotamiento de la vía reformista para hacerle frente. En otras palabras, es necesario pensar el poder constituyente sin reducir la soberanía a un acto de decisión sobre sí mismo y complementarlo con una comprensión del poder que logre captar el extremo menos jurídico de su ejercicio.
Es ahí donde lo constitucional constituye determinado tipo de relaciones sociales, ocultas tras las categorías jurídicas abstractas, vacías, donde se hacen efectivas las relaciones de privilegio de un grupo por sobre los otros, especialmente cuando nuestros derechos se ejercen en condiciones tan marcadas por la ideología neoliberal. Todo momento constituyente pone fin a un orden determinado, en una serie de dimensiones eventualmente simultáneas, desde luego jurídica, pero también económica, social e incluso cultural. Una decisión efectivamente constituyente no solo da paso a un nuevo orden jurídico, sino también político y cultural. Un ejercicio del poder constituyente en clave emancipatoria podría iniciar una reforma cultural también promoviendo la autogestión de los bienes comunes, incluso desde fuera del aparato estatal, que permita configurar nuevas formas de organización política. La crisis en las actuales formas de organización política abre las puertas para pensar formas alternativas de organización. En otras palabras, un momento constituyente exitoso constituye a la comunidad política, a partir de nuevas formas para su agenciamiento político y no solo en relación a sus formas jurídicas externas. La legitimidad del derecho se explica desde una doble dimensión. El momento constituyente da paso a un ordenamiento jurídico que el pueblo soberano está dispuesto a obedecer porque 1. Lo reconoce como el resultado de una decisión política propia y 2. A través de esa decisión le da sentido e identidad a la comunidad misma. Es esta, precisamente, una de las principales carencias del orden constitucional heredado de la dictadura, pues está diseñado no solo para neutralizar la institucionalidad política, obstaculizando una efectiva representación política del titular de la soberanía, sino también para desarticular al pueblos como agente político. Tengo la convicción que avanzar hacia una nueva constitución a través de la Convención Constitucional con atribuciones constituyentes marcará un hito histórico que nos permitirá una convivencia política y social sobre la base de un acuerdo común, compartido, que sea el resultado de la más amplia participación ciudadana posible de todos los sectores, de todas las culturas, de todos los sexos, de todos los colores políticos, de todas las religiones. Si eso ocurre, y esta vez solo depende de nosotras y nosotros, seremos protagonistas de un acontecimiento que puede cambiar el curso de nuestra historia, al redactar una constitución sin la incidencia de un jefe militar, un grupo de expertos o de ciudadanos honorables, como había sido hasta ahora.